Bonjour à tous. Nous sommes actuellement dans las estancias Resguardo Indígena de Nuestra Señora de la Candelaria de la montagne du petit village de Rio Sucio du département Caldas en Colombie. Nous sommes venus ici dans l'objectif d'organiser un projet francophone, mais surtout pour connaître un fruit exotique et très connu de la région que l'on appelle le chontaduro. L'objectif de notre visite aujourd'hui est de pouvoir connaître ses propriétés gastronomiques et culturelles dans le but de l'introduire à l'intérieur d'une recette fusion francophone. Nous vous attendons pour la recette. Merci à tous. Mi nombre es Adrián González, pertenezco a la comunidad de Las Estancias. Por tradición cultivamos pues el chontaduro en esta vereda, que es un fruto que viene del trópico y llega a Las Estancias en un intercambio, en un trueque, ya que estamos en esta comunidad que se llama Las Estancias porque anteriormente era un paso donde la gente que iba para diferentes lugares del país, y en ese intercambio llega el chontaduro a la vereda y por tradición desde hace más de 100 años se cultiva el chontaduro en esta comunidad. Entonces, en ese intercambio, cuando la gente llegaba acá, la gente intercambiaba sus frutos y también intercambiaba sus semillas, y por eso llega el chontaduro a esta región. El chontaduro es una fruta que se demora 5 años en dar su primera cosecha. Durante estos 5 años se le hace la palma, lo que es el aporcado, limpiar la raíz, abonar y darle pues como las condiciones para que ella pueda crecer y pueda dar un buen fruto. En los primeros 5 años la palma empieza a crecer, ¿cierto? Y cuando ya tienes la madurez suficiente, da su primera cosecha. En esa cosecha, pues ella madura en la misma planta y ya toca subirse a la palma, y ahí ya tenemos el fruto listo para cocinar y comer. À la méthode des personnes qui cultivent le chontaduro, on monte sur 2 triangles de bois. Un pour les pieds, un pour les fesses, pour pouvoir monter un par un jusqu'en haut de l'arbre, dans le but de pouvoir toucher et de pouvoir attraper la récolte du chontaduro. C'est une méthode ancestrale, traditionnelle, un petit peu sous risque, mais qui permet aussi de garder la tradition au niveau de la culture. J'ai essayé de monter jusqu'ici, je vais essayer d'attraper le chontaduro qui est juste ici, et ensuite essayer de redescendre. On se revoit après. Entonces aquí tenemos el chontaduro, que es cuando lo sacamos del árbol. Una vez que es cocinado, que tenemos que cocinarlo con agua hirviendo, no, sí. Lo tenemos entonces de esta manera. Lo pelamos y se puede comer directamente de esta manera. Con café y sal. Para pelarlos. Bueno, el objetivo entonces es comer el chontaduro tal cual así se come, o se come con el tintico que está al lado de nosotros. Como hay muchas personas que lo comen en distintas maneras, con sal, con limón y sal, con miel y sal, con café. A mí personalmente me gusta con café y sal. Listo, entonces en su familia lo bebemos con café y con sal. Con sal. Muchas personas les gusta con miel y limón. Listo. No, listo. Le agradecemos muchísimo por permitirnos reunirnos en su propiedad, en su finca. Es un lugar hermoso, es un concepto de vida muy bueno que usted tiene, y muchísimas gracias por la oportunidad de venir hasta aquí con el fin de poder preparar estos chontaduros